En México, se consolidó ya en los partidos políticos nacionales y locales la conformación de coaliciones de diversos tipos. Estas experiencias en las que dos o más partidos llegan al acuerdo sobre algún proyecto y también se coaligan para lanzar juntos candidaturas a diversos puestos de elección popular. Puede ubicarse muy claramente a partir de las elecciones federales de 1988, cuando 4 partidos, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido Popular Socialista, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Partido Mexicano Socialista, apoyaron la candidatura presidencial del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En términos teóricos, se establecen 3 tipos de coaliciones: las electorales, las parlamentarias y las de gobierno. En los sistemas bipartidistas no se dan casi las coaliciones electorales ni de gobierno, sino que solo se registran coaliciones parlamentarias. Las coaliciones no solo ayudan para analizar la competencia entre los partidos y fuerzas políticas, sino también para resolver conflictos y destrabar decisiones importantes para un país en el orden social, económico, cultural y aún religioso. Sirven para articular las demandas políticas y contribuir a la construcción de la gobernabilidad democrática. Las coaliciones de partidos no son nuevas en México. Tenemos referencias de tipos ya lejanos cuando el partido casi único fuera aliado al PPS y al PARM. Pero entonces no teníamos un verdadero sistema de partidos compitiendo e interactuando. Cuando se forma el sistema tripartidista, que podemos calificar como de pluralismo moderado, en términos de Sartori, esto ocurre a partir de 1989, en el que aparecen 3 partidos, PRI, PAN y PRD, acompañados por otros de menor tamaño o que han conquistado menos posiciones en elecciones populares. Hoy, después de casi 3 años de ejercicio legislativo, sin temor a equivocarme, en el caso concreto de nuestra entidad, se ha desvirtuado ampliamente la construcción de gobernabilidad democrática y la articulación de las demandas políticas, y así poder contribuir al orden social. Desde mi perspectiva, como coordinadora de bancada, como un agente del cambio en esta 64ª legislatura, enfrente desde el primer día un fenómeno que jamás se había presentado en este recinto legislativo, una parálisis de los trabajos por más de 30 días en este órgano. Este poder legislativo se constituye como un contrapeso a los demás poderes y un balance en el ejercicio del poder, pero no fue así. Resistimos en esos días un empecinamiento de grupo, encauzado por el control total de esta soberanía, una visión de grupo que buscaba la confrontación con el Ejecutivo, sin más argumentos que la oposición sin razón y sin lógica, sin una articulación jurídica y sin fundamento legal. Eso nos empujó a una construcción de una coalición legislativa entre diversas fuerzas políticas al interior de este Congreso y así lograr mediante el consenso un gran número de acuerdos en favor de las y los hidalguenses. En el ámbito estatal en México, las alianzas electorales han significado acuerdos políticos que, para las fuerzas coaligadas, se traducen en acciones públicas que se buscan aprovechar para lograr acuerdos políticos más allá de las elecciones. Sin embargo, tanto la agenda electoral como la gubernamental son 2 esferas que se mueven con distinta lógica o interés en los partidos en la medida en que implican necesidades y objetivos distintos. Así, por ejemplo, la agenda electoral busca, con base en los recursos invertidos o gastados, ganar o inclinar a favor del partido en competencia la simpatía electoral del elector, cosa que la agenda gubernamental no se plantea, ya que el triunfo electoral dota al partido ganador de la atribución para gobernar. Una vez obtenida esa facultad, lo electoral se subordina a la capacidad gubernamental del partido para ofrecer respuestas a las demandas ciudadanas conforme a los criterios que median entre los políticamente deseables y lo administrativamente posible. En cierta manera, el trabajo del órgano electoral cubre ámbitos formales que garantizan la viabilidad del proceso electoral. Sin embargo, hay aspectos que llaman la atención cuando observamos las demasiadas voces opositoras que convocan una alianza, voces para las cuales debe de haber una respuesta.
Los que se oponen a estas alianzas lo hacen bajo advertencias del desdibujamiento y pérdida de contenimientos programáticos de los partidos, e incluso argumentan consideraciones históricas que remiten a las relaciones que los partidos proaliancistas han tenido con el poder que hoy intentan deponer. Por otra parte, los partidos políticos autónomos e independientes al poder ejecutivo local no necesariamente responden a la misma lógica de cambio político. Por el contrario, sus prácticas gubernamentales pretenden afianzar condiciones excluyentes, desconociendo acuerdos e incluso la propia correlación de fuerzas. Hoy celebro que lo vivido en este recinto legislativo se refleje hacia el exterior de sus muros y las fuerzas políticas aquí representadas se constituyan en alianzas y coaliciones electorales. Hoy, la razón política y la lógica jurídica en nuestro actuar nos posiciona con una ventaja importante ante la ciudadanía hidalguense. Ciudadanía que observó conductas de algunos partidos y sus fracciones parlamentarias, principalmente las posiciones polarizadas y contestarias, ungiéndose como poseedores de verdades únicas, por supuesto irreales. Esto significa mucho para la conciencia social colectiva, que hoy más que nunca exige un sistema político de gobierno con carácter auténtico y eficaz. En el proceso electoral 2018, el voto diferenciado provocó la existencia de un gobierno no unificado, en los que el poder ejecutivo está en manos de un partido diferente al que ha obtenido la mayoría en la Cámara correspondiente. Y esto no es malo, por el contrario, debía configurarse una figura que plasmara lo que la ciudadanía exigía en ese momento. Pero eso, lejos de reconocer que estos espacios de representación son lugares para la negociación y para la creación de acuerdos políticos que generen gobiernos estables, quienes coordinaban a la mayoría legislativa trataron de someter al Ejecutivo y controlar el devenir de las acciones inmediatas y a largo plazo. Así, la mayoría de las minorías nos constituimos en una oposición en ventaja, con un bono para asumir la representación de la inconformidad, cheque de cambio pragmático que nos permitió construir un discurso democrático, amplio e incluyente, que fue generador de mayores expectativas de la sociedad. Es decir, la legitimidad del cambio quedó bajo nuestra responsabilidad y trabajo. Las expresiones de la insatisfacción con el desempeño de la 64ª legislatura fueron amplias y con pasajes muy penosos, y que afortunadamente, en muchos, también el libre pensamiento y conciencia social llevaron acuerdos que por unanimidad favorecieron al Estado de Derecho y la gobernanza en nuestra entidad. Evaluar el desempeño del gobierno nos obliga a reconocer elementos multifactoriales para entender a profundidad el problema de la gestión gubernamental y su correlación con los resultados electorales e incluso con los partidos políticos. Sin embargo, hay un rasgo que no es ajeno a la evaluación multifactorial: la existencia de discursos antisistemáticos o políticos outsider que crean un ambiente ideal para el surgimiento de actores neopopulistas que van contra formas pro-institucionales favorecedoras de la democracia, asentadas a partir de este proceso de mecánica de cambio que en el país ha vivido desde la década de los 70. En otras palabras, la democracia es hoy una forma de organización y de reparto del poder político. Es por eso que hago un llamado a mis compañeras y compañeros diputados y que presento y lamento que sea desde las redes sociales y no poder estar desde la tribuna por mi tema de recuperación del COVID-19, este posicionamiento con motivo de la conformación de las alianzas electorales que nos han presentado nuestros institutos políticos aquí representados y los que no lo están también. El eslogan es que viviremos las elecciones más grandes de nuestra historia. Creo que se equivocaron por mucho. Los hidalguenses vivimos ya unas elecciones municipales y nos dieron como resultado amargas experiencias con una pandemia pendiendo sobre nosotros a cada segundo. A muchos nos ha tocado la enfermedad y estamos aquí. Las secuelas son aún desconocidas en nuestra salud, pero para más de 123,000 mexicanas y mexicanos, la enfermedad fue implacable. Las consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales, sociológicas
apenas comienzan y son devastadoras. Por ello hoy, desde esta plataforma de redes sociales, hago esta reflexión. Forjo una vez más el llamado a la construcción y al consenso. Hidalgo necesita urgentemente de trabajo conjunto, de un sistema político que permita enfrentar los retos presentes y sentar las bases para los futuros, a unos días de que concluya el año y demos paso a la tercera década del siglo XXI. En Encuentro Social Hidalgo tenemos la fe, pero sobre todo la determinación para enfrentar todos los retos, porque las familias hidalguenses lo reclaman, porque quienes padecen la pandemia lo necesitan y porque nuestras hermanas y hermanos hidalguenses acaecidos por el COVID-19 deben ser honrados como las víctimas de una tragedia que jamás podrá ser olvidada. Por ello hoy retomo las palabras que han sido bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador. No puede haber pueblo pobre con elecciones millonarias en todo el país. Y es por ello que también hago un llamado a todos los partidos políticos a que renuncien a sus prerrogativas y le devolvamos al pueblo lo que tanto requiere en este momento de crisis en salud, económica, de seguridad pública y de empleos. Que les devolvamos el dinero y que estas elecciones 2021 sean las más grandes, sí, pero sean las más justas para el pueblo de México.